La gloria sea al Padre. Muy buenos días, hermanos, bienvenidos. Muy buenos días, mis hermanos, sean ustedes bienvenidos a nuestro segundo servicio aquí en Casa de Amor y Restauración, en esta sede de Gran Américas. Le damos gracias al Señor porque hoy tenemos la oportunidad de adorar al Padre, de estar todos juntos en armonía como un pueblo que tiene hambre y sed de la presencia. Yo os invito a que los niños puedan subir al segundo piso por nuestra escalera que tenemos acá interna para que puedan recibir su escuela, su servicio. Yo le invito a que incline su cabeza y un minuto vamos a orar al Señor por esta palabra, vamos a orar por este tiempo. Espíritu de Dios, te queremos encomendar este tiempo, Señor. Esta palabra, esta predicación, esta enseñanza, que sea una enseñanza para nuestras vidas. Espíritu Santo, te quiero pedir en este momento que tú traigas el mover de tu presencia a través de la palabra. Que no sea una palabra de hombres, no es una palabra de inspiración humana, sino de que provenga de la inspiración divina de los cielos. Espíritu de Dios, que seas tú en cada palabra, que seas tú a través de la enseñanza, que seas tú llegando a los corazones, a los pensamientos. Señor, que en este momento no haya distracción que nos separe de la palabra, de conectarnos con lo que tienes para nosotros. Hemos recibido algo especial durante este espacio en la adoración. Espíritu Santo, y sé que ahora lo recibiremos a través de la palabra, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, vamos a acercarnos a Mateo capítulo 3. Si bien hemos estado compartiendo ya desde hace algunas semanas sobre lo que tiene que ver con Juan el Bautista, yo creo que ya este es el último punto que tenemos realmente para abordar con él y no es el menor, yo creo que es el más fuerte realmente del mensaje que él tenía. Todos sabemos quién es Juan el Bautista, todos conocemos su ministerio, todos hemos escuchado sobre lo que él ha hecho. Yo creo que cada vez que vemos las películas en Semana Santa a través de cualquier canal, recordamos muy bien de su obra. Pero vamos a acercarnos al libro de Mateo, capítulo 3, versos 7 al 9. Vamos a leer del verso 7 al 9, dice de la siguiente manera. Yo leo esta versión, la Biblia textual. Voy a leer en la Biblia textual. Normalmente yo utilizo la Nueva Traducción Vivientes como mi versión principal para leer. Entonces voy a iniciar con la Biblia textual. Dice así: pero al ver que muchos fariseos y saduceos acudían a su bautismo, les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira inminente? Dad pues frutos dignos de arrepentimiento y no os ocurra decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Hermano, no es realmente un mensaje de aplausos, de gloria a Dios, de gritos de júbilo. Es un mensaje fuerte. Esta enseñanza tiene por título Fruto Visible. El mensaje de Juan el Bautista era una predicación muy sencilla, era un mensaje claro, preciso y contundente. Él no se gastaba muchas horas haciendo una explicación sobre lo que se quería. Lo que vemos aquí es un encuentro con ¿quién? Con los fariseos y con los saduceos. Eran grupos reconocidos dentro del ámbito social del pueblo judío, del pueblo hebreo. Eran grupos reconocidos por todos por su connotación espiritual, por su connotación religiosa. Pero lo que vemos es que si bien ellos llegan, y me da a mí la impresión cuando hago la lectura, más como espectadores, a ver qué está pasando con esta predicación de Juan el Bautista. Yo creo que ellos llegan más como a ver qué es lo que está diciendo ese loquito que está por ahí vestido con trajes de última moda de camellos y comiendo grillitos en miel. Pero él decía de una forma muy fuerte, los confrontó. Y su confrontación fue abierta, y si su Biblia, creo que en esto debe ser muy parecida a la mía, se encuentra con signos de admiración y le dice generación de víboras. Hermano, le sopló los mocos en la cara a esta gente. O sea, eso no fue como tan amable, tan amable. Entonces, si ellos estarían un poco como dicen ahorita, como una generación de cristal, probablemente
debieron salir llorando, afligidos o debieron salir un poco heridos. Hermano, pero fue una confrontación directa contra ellos. Y vamos a adentrarnos un poco sobre esta enseñanza. Para esto voy a explicar algo, una pequeña historia. Una vez habían 3 pastores que se encontraron, que estaban conversando del hecho que ellos siempre estaban instando a la iglesia para el arrepentimiento de los pecados. Quizás un poco como Juan el Bautista, ellos se encontraban y decían, no, yo prediqué sobre esto este domingo y yo animé a la iglesia para que tuviera el perdón de los pecados, y el otro decía, no, yo hablé a la iglesia para que tuviéramos el arrepentimiento y vamos a hacer una práctica de lavarnos los pies, y otro, no, sí, y yo también estaba haciendo esto, lo otro, y todos coincidían en que la enseñanza y el eje central del proceso de predicación de la palabra iba orientado justamente al arrepentimiento, a una exhortación que pues yo creo que a lo largo de la iglesia para nosotros ya es algo normal, ¿cierto? Entonces ellos decían, ¿saben qué? Yo no he tenido como el tiempo de exponerme con alguien, de poder pedir perdón a mis pecados, de sentarme con alguien a orar. A veces el ministerio pastoral es un ministerio un poco solitario. Entonces ellos dijeron, pues, tranquilo, vamos a hacer una cosa, vámonos para Villa Betel. No, mentira, ellos dijeron, vamos a salir, vamos a apartarnos los 3. Y los 3 pastores, los 3 predicadores se fueron con su picnic, con sus sándwiches, con todo. Vamos a hacer carne asada, esto va a ser muy chévere, ayunamos la mañana y almorzamos algo muy rico a mediodía, pero salgamos. Entonces salieron, llegaron a un lago, se subieron en un bote y remaron hasta la mitad del lago, donde estaban en un espacio mucho más privado, un espacio más solitario, el silencio de su alrededor, el sonido de las aves. Fue un momento muy especial en el cual pues oraron al Padre y empezaron como a tener un tiempo muy de abrirse y contarse cosas. Cuando estaban en medio del lago, uno de los predicadores comenzó diciendo, ¿saben qué? Yo tengo un problema, yo tengo una debilidad. De vez en cuando yo tomo un poquito de esas bebidas alcohólicas, de una Águila, de una Tecate, de una Corona. Y a veces se pone uno más elegante, una bebida alemana, ¿sabes? Que eso es una bebida muy costosa, eso es algo muy especial uno tomar esa bebida, y uno no la toma no todos los meses, entonces, pero sí me tomo de vez en cuando, muy frecuentemente me lo tomo porque me gusta lo que siento. Y él dijo, yo le pido perdón al Señor porque estoy pecando, la verdad que me siento muy al borde del alcoholismo, y ahí estoy. Y estaban como todos tocados, ¿saben? Tocados, constreñidos por eso que estaba pasando. Y viene el segundo pastor y dice, ¿saben? Yo tengo un problema, yo a veces veo una hermanita así como que muy linda, yo la veo muy de más, tengo un problema así, y miro, y a veces estoy afuera, y miro aquí, miro acá, y la hermana, y a veces esto, y se me pasa la mirada, hermano, se me pasa, y yo peco con esto, y están todos como en ese mover, en ese toque especial, llorando y confesando un poco sus pecados, y se confesa uno a los otros sus pecados. De un momento a otro, el tercer pastor se lanzó del bote. Me voy. Cuando se fue y nadando y sale nadando. Y ellos quedaron, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué te vas? ¿Qué sucedió? ¿Qué estamos haciendo mal? Cuando iba como en la mitad, ya casi llegando a la orilla, digo, hermanos, perdónenme. Mi pecado es el chisme. Y la verdad es que no me aguanto las ganas para allá contárselos a todo el mundo. Así que lo lamento mucho. Bye, bye, nos vemos. Imagínense ustedes, tremenda situación. Ellos bajo la confianza de poderes y se les voló con todas las verdades. Juan el Bautista estaba haciendo algo muy similar a lo que veíamos sobre esta ilustración. Hermano, una confrontación directa a la vida de las personas para hacer una confesión pública abierta de sus pecados. Para exponerse delante de todas las personas que estaban a su alrededor. Y de rendirse por completo a reconocer de que hay un Salvador, un Señor y Dios. Y era tal el nivel de confrontación que pasaban a las aguas. El mensaje de Juan el Bautista se centró en 2 cosas. Y el primero es el que vamos a abordar en este preciso instante. Y tiene que ver con el arrepentimiento del pecado. Si bien Juan el Bautista dijo algo muy claro, el arrepentimiento del pecado. La predicación que él da se ve manifiesta ¿sobre qué? Sobre el agua. Y Juan decía, después de que yo haga esto, viene otro que va a traer un bautismo
pero ese bautismo va a ser en el Espíritu y fuego, ¿cierto? Entonces Juan confrontaba y hablaba. Pero un primer punto que tiene que existir, hermano, en nuestra vida, en todos los que estamos aquí en este auditorio, es el arrepentimiento a los pecados. Y es justamente que el pecado tiene que verse, y vamos a ver un poco esto. El pecado se puede ver como una transgresión consciente. Hermano, usted sabe que, a ver, vamos a ponerlo en lo práctico. Usted ve a una persona que es diabética. Y si se come una cosa de chocolate como así de grande, de seguro va a entrar a UCI con un coma diabético, ¿cierto? De seguro, o sea, entró en coma diabético. ¿Y qué le pasó? No es que él no aguantó la tentación y se comió un trombo, un chocolate grandísimo y se comió una barra de chocolate con un maní que venía eso y se lo comió todito. ¿Y qué terminó pasando? Terminó en la UCI con un coma diabético y ahora no se sabe si vive o muere. Así que el pecado termina siendo justamente como esa transgresión consciente para yo terminar tomando algo, disfrutando algo que pues me va a bloquear mi comunión con Dios, que me va a poner de espalda al reino de los cielos. El pecado también se puede ver como lo que nos aparta de lo que es recto y justo. De igual manera, se puede ver como una palabra, un acto, un deseo contrario a la ley eterna. A veces tenemos un mal defecto de tipificar el pecado. A ver, si el pecado no es visible, no es tan pecado. O sea, si la gente no se entera, no es pecado. Si la gente se entera, sí es pecado. Entonces nosotros mismos hemos querido acomodar el concepto de pecado de acuerdo a nuestra necesidad. Y a veces vamos delante del Señor como si eso fuera una modistería, hermano. Usted quiere hacerse un pecado a su talla y a su tamaño. Usted va, incluso usted camina en ciertos lugares de Bogotá y usted encuentra ciertos lugares, antes eran como sastres, hay ciertas sastrerías especializadas que le dicen, le hacemos del traje entero a su medida. Y a veces termina pasando lo mismo con el pecado. Tenemos un pecado a la medida. Y un pecado a la medida, ¿qué significa qué? Como a mí me queda bien, me queda cómodo, me queda aquí, esto es un problema mío y de nadie más. Y como nadie lo hace, nadie lo ve y nadie se entera, porque pues a fin de cuentas yo voy a un lugar que nadie me ve y yo lo hago cerradito aquí dentro de mi casa y me encierro en mi habitación y prendo y hago lo que sea. Hermano, ahí estoy. Es algo solamente para mí. Entonces, puede ser de palabra, de acto, o puede ser justamente ese deseo. Son cosas que no son tan visibles. Todo lo que está asociado al pecado termina decantando en una sola cosa y se llama desobediencia. Hermano, uno lucha con los hijos para que no sean desobedientes. Uno lucha con los hijos justamente y los disciplina para que no vivan siempre en la desobediencia. Pero el pecado, quizás uno piensa en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, que toca regañarlos, castigarlos, disciplinarlos, pero cuando estamos un poco más grandecitos, seguimos siendo jóvenes pero grandecitos, no tenemos en cuenta tanto quién nos va a disciplinar y quién nos va a regañar. Entonces, como ya estamos grandecitos, ya nos mandamos solos. Uno dice, yo trabajo, yo me gano mi plata, y a mí qué me importa, a mí por qué me van a regañar. Hasta el día que se le atraviese un Juan Bautista en el camino y le sople los mocos en la cara y le diga, usted es un pícaro, un bandido, un sinvergüenza, usted queda así como frío. Y usted dice, ¿y este señor cómo se atreve a decirme todo eso? Y entonces está cómo se enteró que yo andaba en tal lado, que yo hacía esto, que yo hacía lo otro. Pero eso lo piensa ya después. Y usted dice, pero es que este señor, ¿por qué habla de esto? Les digo que no es una predicación cómoda o agradable porque realmente ya hoy día es raro escuchar en los canales internacionales, en Enlace, en las predicaciones de poder y de fuego, que se hable del pecado. Y es un problema. Uno de los grandes problemas que afrontamos hoy día tiene que ver con que hemos empezado a distorsionar el mensaje de Romanos capítulo 6, verso 23, cuando nos dice que más la paga del pecado es muerte. Hermano, aquel que sufre de diabetes, que se embarrota y se come una cantidad de chocolate, se va directo para la UCI y se puede morir. Incluso a veces ni alcanza a llegar a la UCI y se murió. Se murió. Es simple. Y la lógica es simple, porque un médico le dice, usted es diabético tipo casi terminal.
Usted está con un pie ya no sé si en el cielo o en el infierno, pero está con un pie más allá de que acá. Entonces, si usted se come una barrita de esa de chocolatina y así sea la chiquitica de 500 pesos, dé por cuenta que usted hasta ahí llegó. Lo mismo nos pasa a nosotros con el pecado. El pecado termina siendo ese chocolate que todos deseamos pero que no podemos comer. El pecado termina siendo aquello que es dulce, jugoso, deleitoso, pero que definitivamente nos va a provocar algo muy grande que se llama desobediencia. Siempre una de las formas que se ha mostrado el pecado ha sido con la manzana, porque Eva terminó cediendo, disfrutando la dulzura de supuestamente la manzana. Al día de hoy eso es más una hipótesis que algo realmente definido. Pero siempre hay un fruto prohibido en nuestra vida. Hermano, de pronto el fruto prohibido para mí es la manzana, para usted puede ser una naranja, para el otro puede ser un melón, para el otro puede ser una papaya. Siempre va a ser un fruto dulce. Pero bueno, puede que le guste más los frutos ácidos. Usted, el fruto prohibido puede ser un mango verde, bichecito, con limón y con ají así, pero bien rico. Puede ser algo así, pero siempre va a tener enfrente suyo un fruto prohibido y de usted depende si usted lo come o no. Definitivamente nosotros veníamos con una marca ya desde el tiempo de Adán hasta el día de hoy y nuestros hijos cargan también con esto y es una marca de fruto prohibido. El fruto prohibido viene llegando a nuestras vidas con el título de pecado. Cuando nosotros tenemos por menos Romanos 6:23 y dejamos de creer que la paga del pecado, o sea, que el pecado trae una consecuencia. Cuando nosotros creemos que la ley de la gracia es mucho más grande que las consecuencias del pecado, nosotros decimos, Señor, yo la embarré, yo cometí, se me fue un desliz, eso fue un desliz. Tú sabes que mi esposa me tiene reventado de cantaleta el día, la noche, el lunes, sábado, domingo. No aguanté más, mi hermano, o sea, ya, por Dios, tú comprendes, Señor. Entonces esta me trataba un poquito con más cariño. Esta era más dulcecita. Por un ratito, pero bueno, ahí fue. Fue un desliz, perdóname, Señor, por mi pecado. Se acabó la cosa. A la vuelta de 15 días, de un mes, 2 meses, termina volviendo a tener desliz con la compañera de trabajo. Después en 3 meses, con otra compañera, con una amiga, con esto, con lo otro, y ya uno no sabe ya quién sigue en la lista. El pecado termina siendo algo que pareciera ser una constante, ya una recurrencia en la vida del cristiano, cuando realmente no ha logrado entender lo que significa Romanos 6:23 en su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que terminamos diciendo, y yo lo he escuchado, hermano, porque yo lo he vivido con amigos míos de mi infancia, donde dicen, ¿sabes qué? Yo peco, pero yo le pido perdón al Señor. Entonces yo voy, me fumo hasta la mata de afuera, y hermano, yo le pido perdón al Señor. Señor, perdona. Y después veo que otra cosa me fumo, ¿y en qué termino? Pero yo le pido perdón al Señor. Y como la palabra dice que Él es bueno, dulce, cariñoso, tierno, es un Dios de misericordia, Él me va a perdonar mi pecado. Entonces yo meto la pata, pido perdón, meto la pata, pido perdón, meto la pata, pero sobre el mismo punto, hermano. Una cosa diferente es que de pronto yo metí la pata un día, pedí perdón, pero de pronto en un par de días volví, metí la pata, pero una cosa totalmente diferente. Y yo voy creciendo, yo voy entendiendo. Y aquí vamos justamente a la otra parte que tiene que ver con el mensaje de Juan el Bautista. El eje central de su mensaje fueron 2, ya vimos uno. La segunda tiene que ver con el arrepentimiento. El arrepentimiento es realmente un principio en la vida del cristiano. Realmente hoy día estamos aquí en este auditorio porque nosotros en algún momento de nuestra vida nos arrepentimos públicamente del pecado. O sea, sentimos algo tan doloroso. Yo creo que es el momento en el cual sentimos el corazón del Padre, sentimos el corazón de Dios. Y cuando nosotros sentimos lo que el corazón del Padre siente dentro nuestro por el pecado, nosotros decimos, Señor, perdóname. Y tenemos un choque, hermano, tremendo y sobrenatural. Y nos arrepentimos por nuestros pecados. Si usted no ha hecho una oración de fe, si usted aún no se ha arrepentido de sus pecados, es una buena oportunidad. Si quiere oramos, hay algunos, ¿no? Todos ya nos arrepentimos. Bueno, perfecto, entonces vamos bien. Lección 1, lección 2, todas entendidas y aprendidas, vamos bien, porque hemos entendido lo que es el pecado y nos arrepentimos de él. Así que cuando nosotros nos arrepentimos del pecado, entendemos que es mucho más que pensar que obré mal. O sea,
Cuando yo me arrepiento, entiendo que no solamente metí la pata, sino que va mucho más allá, ofendí a Dios. O sea, no solamente me equivoqué yo, sino que en mi error yo ofendí a mi Padre que está en los cielos. O sea, yo cogí la sangre de Cristo, la pisoteé, la deseché. En ese momento para mí fue más importante la falda que estaba enfrente que la sangre del Cordero, y le di la espalda al Cordero. ¿Y qué hice yo? Abracé el pecado. Abracé el pecado. Así de simple. Abracé el pecado y le di la espalda al Señor. Es mucho más que tener un pensamiento que simplemente hice algo malo. Y es aquí donde la enseñanza se vuelve un poco más complicada. No, yo sé que no va a ser una enseñanza que van a retransmitir en enlace. Ya lo tengo claro. Porque cuando yo empiezo a minimizar el pecado, hermano, ahí es donde empieza a haber grandes problemas en la vida del pueblo evangélico y del pueblo cristiano, de los que estamos siguiendo al Señor. Porque cuando nosotros hemos aceptado que ha habido una desobediencia en nuestra vida, hemos dado un paso y hemos experimentado la libertad que Cristo nos ha entregado. Cuando yo vivo esa libertad, cuando yo logro vivir en esa libertad de forma íntegra, pero yo doy la espalda y vuelvo otra vez a otras cosas que son malas, no está del todo bien. Entonces no ha habido un cambio, y no ha habido un cambio en la forma de pensar. El arrepentimiento se puede entender como un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brindan una nueva perspectiva. Todo es de óptica, ¿cierto? Un gran maestro puede tener una piedra gigante enfrente, y creo que hay grandes relatos de maestros como Da Vinci, todos estos de esa época renacentista, que miraban algo, podían ver un boceto en blanco, podían tener óleo en blanco, hermano, y ellos tenían una perspectiva que las personas que podían estar al lado. Una persona ve una piedra bruto, rústica, pero un artista ve una obra esculpida ahí en esa roca. Ahora, la perspectiva de Dios a nuestra perspectiva son dos cosas totalmente opuestas. La palabra dice que los pensamientos del Señor hacia nosotros, hacia usted, hacia su hermano que está a su lado, son pensamientos de bien. Pero a veces los pensamientos de mal nos ganan la partida, hermano. Los pensamientos de todo lo malo, el temor, la angustia, la preocupación nos ganan la partida. Y uno sale con expresiones como, el Señor a mí no me quiere. Pero la palabra dice que sus pensamientos son de bien. Entonces, cuando nosotros logramos entender el concepto de arrepentimiento, no solo de un concepto escrito, sino que pasamos a un concepto aplicado de una verdad, empezamos a tener una nueva perspectiva de lo que significa ser hijos de Dios. Yo no hablo de cristianismo evangélico, hablo de hijos de Dios. Cuando usted cambia la perspectiva de que yo soy cristiano evangélico y usted entiende que usted es hijo de Dios y que el pecado lo afecta y que usted está arrepintiéndose continuamente y que está creciendo y que está madurando y que está aprendiendo, hermano, es una dinámica totalmente diferente. El libro en Primera de Juan, vamos a acercar a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice así: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es una llave, hermano. ¿Usted está desconectado de Dios porque está en pecados? Pues tome Primera de Juan, capítulo 1, verso 9 y dígalo. Señor, yo te confieso mis pecados. Señor, yo te confieso que yo he sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hermano, y si se le tiene que ir toda una noche haciendo un listado de pecados, pues deposite una vigilia. Pero haga la tarea y haga el dictado escrito, el dictado oral de toda una cantidad de cosas que nos pesan en nuestro corazón. Pero lo hermoso de todo esto es que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y limpiarnos. O sea, el pecado va a provocar una suciedad en sus vestiduras. Usted todo bonito, con un traje blanco, imagínese usted con una bata blanca, brillante, resplandeciente, y después, en un par de horas, usted ya parece un dálmata con manchas negras por todos lados. Y usted tiene marquitas por todos lados que se llama pecado, y cada pecado puede tener un nombre propio.
adulterio, lujuria, lascivia, póngale todas las cositas que tiene. Y eso es justamente lo que empieza a hacer el pecado en nuestra vida. Nos empiezan a ensuciar y a manchar. Pero lo hermoso de este pasaje es que él dice que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Nos va a limpiar. Tenemos la oportunidad de acercarnos ante el Señor para ser limpiados. Pero la única persona que puede dar ese paso para recibir esa limpieza es usted, hermano. Yo no puedo dar ese paso por usted porque es un tema absolutamente personal. Es una decisión totalmente personal. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, versos 19 y 20, dice lo siguiente: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, para que sus pecados sean borrados. Entonces, la presencia del Señor vendrá, tiempos de refrigerios, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Tremendo. Fíjense que es interesante leer un poco Hechos 3, porque cuando vamos un poco más atrás, vemos que en Hechos 2 se dio el Pentecostés, se dio ese encuentro sobrenatural con el Señor. Y se habla que los creyentes formaron una comunidad, y se habla que los creyentes estaban con una llenura del Espíritu, y Pedro predicó con la llenura del Espíritu. Hechos 2 inicia justamente con la llegada del Espíritu Santo, que es un tercer actor que quizás en ese momento no lo tenían tan claro. Y es un actor que hoy día debe ser nuestro mejor amigo. Debe ser nuestro mejor amigo. Pero Hechos 3 nos refleja algo importante. Primero, que cuando usted confiesa sus pecados, cuando usted se rinde delante de Dios, volvemos nuestra vida al Señor. O sea, usted le había dado la espalda, se había distanciado, pero usted puede volver nuevamente ante Dios. Segundo, que viene un tiempo de refrigerio. Hermano, quizás si usted ha estado en la costa de vacaciones y está ese sol abrasador y está ese calor intenso, de pronto cuando usted baja aquí a Girardot, que es como medio frito, bueno, no tan frito, y usted siente ese golpe de calor y usted dice, necesito refrescarme. Uno dice, saco la cerveza helada y se la toma y siente como un refrigerio. Pero para los que somos hijos de Dios, que no tomamos cerveza sino Coca-Cola, sentimos el refrigerio con la Coca-Cola. Si no, vamos y nos lanzamos a la piscina, usted siente un cambio. Fíjense que lo interesante de esto es que el pecado provoca aflicción y dolor. El pecado sí o sí va a provocar un daño en su vida. El pecado va a provocar algo tan mortal en usted que a veces las personas caminan en la vida y dicen, a mí todo lo que me pasa es malo, yo vivo mal, y tienen una gran cantidad de aflicciones en su vida que no logran entender que es producto de una cosa, pecado. Pero cuando nosotros logramos entender que Jesús trae libertad y tenemos ese encuentro, cuando tenemos la libertad del pecado, llega algo que se llama refrigerio. Hermano, nosotros le echamos refrigerante al carro para que el motor siga ¿qué? Siga fresco, ¿cierto? Y si usted no le echa el refrigerante al motor, el motor explota, se quemó. Y a veces muchos andan en la vida justamente tostaditos, fundidos, que no pueden con nada más en la vida, porque no logran encontrar ese refrigerio en su vida y en su comunión con Dios. No logran tener ese refrigerio que el Señor está dando. Hay otros personajes que nos habla justamente este encuentro de Juan el Bautista, y son los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué justamente con ellos? Hermano, lo que encontramos aquí en esta Biblia no es casualidad todo lo que está escrito. ¿Por qué se habla de ellos? Fariseos. Los fariseos eran un movimiento político, social y religioso. Los fariseos eran justamente un grupo muy reconocido dentro del pueblo judío. Ahora, estos argumentaban la autoridad mosaica para sus interpretaciones de la ley. Cuando hablamos de la autoridad mosaica, hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, del Pentateuco.
y ellos hablaban con autoridad justamente de la ley de Moisés. Entonces, claro, ellos se levantaban y hablaban de Levítico y hablaban de todo el proceso y de todo lo que tenía que ver con Moisés, y Moisés dijo, y Moisés dijo, y Moisés dijo. Entonces eran unas autoridades. El otro grupo que se vio confrontado con Juan el Bautista, que tuvieron ese gran privilegio, fueron los saduceos. Los saduceos representan la autoridad de los privilegios sacerdotales desde la época de Salomón. O sea, estamos hablando algo así más o menos como pastores, sacerdotes. Póngale el título de autoridad en jerarquía de una iglesia, porque los saduceos representan la autoridad de los privilegios sacerdotales. Eran sacerdotes, ¿cierto?, con sus privilegios, y ellos hablaban y se veían involucrados justamente con todos los temas de esos privilegios sacerdotales. El libro de Hechos, en el capítulo 23, libro de Hechos capítulo 23, verso 8, dice lo siguiente. Miren lo que la palabra nos dice que era el fundamento de los saduceos. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Aquí vemos que entre fariseos y saduceos existía un conflicto entre ellos mismos. Ahora, cuando estos dos que tienen un problema teológico van delante de Juan el Bautista, son confrontados por igual. O sea, Juan el Bautista no dijo, tú saduceo una cosa, tú fariseo otra cosa. No, él dijo, fariseos y saduceos, víboras, generación de víboras, bandidos, pícaros, sinvergüenzas, bla, bla, una cantidad de cosas. Fueron confrontados por igual. Pero los saduceos realmente tenían un problema en su doctrina o en sus fundamentos, que eran de verdad bastante delicados. Y tenía que ver que ellos no creían con la resurrección. ¿Y qué hizo Jesucristo? Resucitó. O sea, eso para los saduceos fue una cosa terrible. Segundo, ni en los ángeles. Tercero, ni espíritus. Pero los fariseos sí creían en eso. Ahora, cuando vemos lo relacionado con los fariseos, cuando usted empieza a hacer ese recorrido del ministerio de Jesús a través de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, usted va a ver que Jesús tuvo múltiples encuentros con los fariseos. Y no eran encuentros tan agradables que digamos. Pero fíjense que la palabra nos enseña el caso de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo. Y de acuerdo un poco a la información, se encontraba en una posición más o menos alta en el círculo social fariseo. Y todos vemos justamente el encuentro de Nicodemo con Jesús, el estado de su confrontación, el entender qué significaba todo lo que él hablaba. Pero fue un fariseo que se acercó a Jesús. Otro de estos es José de Arimatea. Y otro personaje, quizás el que más conocemos, es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue un hombre muy humilde cuando se expresaba, ¿cierto? Más ironía. Fariseo de fariseos. Estudiado y formado por el mejor maestro top de la época. Y yo era el alumno número 1. Y después de mí, nadie fue el número 1. Todos son el número 15, el número 20. Yo era el mejor de todos. Él tenía su temita ahí como ahí un poquito elevadito. Y después de él, la Coca-Cola. Nadie más. Entonces él se creía como casi la última Coca-Cola del desierto. Entonces, él estaba un poco volado, yo creo que sí. Pero era un fariseo que terminaron reconociendo en Jesús el Mesías y creyeron. Y fueron y cumplieron la obra que les fue encomendada. Entonces, lo que podemos ver justamente es que entre los fariseos hubo personas que sí recibieron, reconocieron y respondieron de alguna forma al llamado y a la exhortación y al discurso de Juan el Bautista y al discurso de Jesús. Los encuentros de Jesús con ellos no fueron en encuentros tan agradables como lo había mencionado, fueron encuentros de confrontación. Vamos a irnos al libro de Mateo. Mateo capítulo 23. Se titula Jesús critica a los líderes religiosos. Tremendo título, ¿cierto? Porque está hablando de líderes religiosos. Dice así, vamos a leer del verso 1 al verso 7. Entonces les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés.
Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo. Ahí hay un cortocircuito. Pues ellos aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Dice el verso 5. Todo para aparentar, en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas. Y les encanta sentarse en la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Verso 7. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que lo llamen rabí. O sea, Pablo de Tarso, venía a una escuela ya de gente muy alta, ¿cierto? Muy elevadita en su orgullo, en su forma de manejar las cosas. Pero yo quiero que nos detengamos en el verso 3. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que digan. Voy a parar ahí. Hermano, usted puede escuchar la predicación, la enseñanza de todos los que ven un canal de televisión, de todos los que escuchan. Usted coja todo. Y usted puede practicar y obedecer todo lo que ellos digan. Pero miren que Jesús establece una condicionante y aquí es donde el verso se quiebra en algo importante. Pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Y este es un verso bastante complicado. Porque hay muchas personas que se levantan en un altar, en un lugar, a predicar, a hablar, a anunciar, a decir. Y puede que ellos tomen la palabra y les van a decir, arrepiéntanse, tal. La palabra del Señor dice eso. Sí, la palabra del Señor dice eso. Cierra su Biblia, se la pone en el brazo, se baja, sale a la calle y cuando lo ve se está levantando a trompadas con alguien en la esquina. Y uno dice, ¿aquí qué pasó? No me está hablando de la paz y ahora está agarrado con la vecina porque el perrito le orinó la puerta. ¿Y aquí qué pasó? A ver, recapitulemos un poco. La predicación del día de hoy fue sobre el amor incondicional. Pero le dio una muñequera a la esposa que yo no sé dónde quedó lo incondicional. Bueno, su amor no sé qué sea, algunos lo asumen como amor. Yo no creo que sea tanto amor. Entonces, ¿dónde está lo que se predica y los hechos? ¿Cuál es el testimonio que se está mostrando? El gran problema que hubo justamente sobre los fariseos y saduceos, y principalmente sobre fariseos, es que, como lo leíamos cuando Jesús critica a los líderes religiosos, hermano, Él les está diciendo, la prédica suena muy bonita, la enseñanza es muy hermosa, hay una elocuencia en la expresión oral admirable, incluso yo debo aprenderlo, pero sus vidas son terribles, hermano. O sea, entre su vida y lo que predica, hay una distancia muy lejana. Y uno se pierde de qué es lo que está pasando. Vea, mi esposa tenía la oportunidad cuando estábamos en Montería en esa época y ella lideraba, hacía parte justamente de un grupo de jóvenes que se organizaban eventos. Entonces siempre se tenían más o menos para el mes de junio un retiro, se tenían los retiros, se tenían los eventos con expositores o con predicadores internacionales. Yo recuerdo que estuvo Alducin, estuvo el hijo de Alducin, estuvo una lista de predicadores en Montería famosos, muy famosos, pero también se empezó a hacer conciertos. Todo giraba en generar espacios de edificación para los jóvenes, para que pues, los grupos de jóvenes se consolidaran. Una vez se tuvo la oportunidad de organizar un concierto con un músico muy reconocido en el ámbito cristiano evangélico y sus canciones hermosas, la adoración hermosa, se cuadró todo, la logística, todo estaba perfectamente bien calculado.
Cuando este hombre llega y dice, si a mí no me recogen en una Toyota TXL, no voy. Yo soy un siervo del Señor. ¿Cómo me va a montar en un Chevrolet Sprint? Por favor, eso no está a mi altura. O sea, si no, tráiganme algo que por favor, siervo del Señor. Después, el lugar de alojamiento, no. Como soy un siervo del Señor, no puede bajar de 5 estrellas. O sea, es que yo vivo en los cielos. 5 estrellas, hermano. O sea, no 3, 5. Y después, bueno, y uno cuando está en el evento y canta y todo tocado, y todos llorando, y la adoración. Y yo decía, pero yo no entiendo qué pasa aquí. Cuando se levanta en el altar, se levanta acá, es una cosa sobrenatural. Pero cuando se baja, ¿qué pasó aquí? Es otra totalmente opuesta. Es algo absolutamente diferente. ¿Y quién es esta persona? No la conozco. Tiene un síndrome de bipolaridad. O sea, le sale como una identidad desconocida de un momento a otro. Y termina pasando con mucha frecuencia, hermano. En otra ocasión yo recuerdo en Cartagena que estábamos en un evento tremendo. También me tocó ser parte del apoyo logístico, tal. Y resulta de que al profeta se le retrasó el vuelo. Y nosotros pues lo llevamos, le dijimos, no, pues tranquilo, vamos a tomar un café, pues da tiempo para disfrutar si quiere algo, lo que quiera. Hermano, ese hombre, pobre señorita de la aerolínea, se la comió viva, pobrecita, la esparpajó de aquí hasta la luna. Le dijo todo lo que no había hecho en las predicaciones, claro. Lo que no estaba en el contenido de la predicación salió después. Entonces, mientras salía la profecía, después salió una palabra que yo dije, Señor, pero pasamos del cielo al infierno en 3 segundos. Esto más rápido y furioso no pudo ser. Eso fue de alta velocidad. O sea, después que estábamos en lo alto de los cielos, en el tercer cielo, junto con los ángeles, los arcángeles, estábamos en par segundos, estábamos en el infierno ya como que tomando las copas con los demonios. Compadre, ¿qué más? ¿Cómo estás? Tiempo que no te veía. ¿Cómo te fue arriba? Bien, bienvenido. Tú sabes que tú eres bienvenido acá. Y quedamos como que, Dios, como buen chileno, chuta, ¿qué pasó aquí, por favor? Y fue tremendo, ¿sabe? Porque es justamente lo que uno encuentra en el verso 3, en el verso 8 de Mateo 3, de algo tan básico cuando hablaba Juan el Bautista. ¿Qué está pasando ahí? Se me olvidó decir, esta enseñanza se llama el fruto que mostramos. Pero cuando vemos este verso 3 en Mateo, que dice, por lo tanto practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. O sea, hermano, había una época en la cual nosotros, de ese activismo cristiano que uno está en el evento 1, el evento 2, yo recuerdo que una vez como que íbamos con un evento y yo tengo una amiga muy valiosa, alguien que yo quiero mucho en Cartagena, en esa época que estábamos en esas correrías y decía, oye, bien acá, pero yo no sé, ese señor, ese pastor, ese predicador, yo he escuchado como cosas raras de él. Él me decía en ese momento, bueno, la instrucción del pastor es que tenemos que ir al evento, que vamos a ir, que bueno, pues está bien, vamos. Ella me decía algo muy que me quedó para toda la vida. Y me dijo, Jairo, mira, tú entras como cuando vas a un asadero de pollo. Tú coges tu presa, cómete el pollo y bota el hueso. Así, tal cual, entrar, escuchamos, después nos sentamos, bueno, ¿qué es lo que cogemos y qué es lo que desechamos? Porque era más lo que botábamos en hueso que lo que comíamos realmente. Pero le toca a veces uno así, hermano. Le toca a uno tomar lo que va a ser de mucha edificación para mi vida. Y lo que dice el verso 3 es eso. Practiquen y obedezcan todo lo que ellos le están enseñando. Mas no hagan conforme a sus obras. Porque entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces se predica, pero no se aplica. Y a veces se encuentra uno eso dentro del ámbito, hermano, dentro del ambiente, dentro del círculo. Muy bonito, muy lindo, poder, fuego. Pero ¿cómo es su vida personal? Un caos total y completo. Un disparate total. O sea, ¿cómo se va a sentar y le va a decir a alguien, ama a tu esposa,
ama a tu esposa, pero allá está levantando a golpes a la esposa, está haciendo y deshaciendo una cantidad de cosas. ¿Qué es eso? Hermano, hay un gran problema que vivimos el día de hoy, es que se nos han levantado un grupo de fariseos modernos dentro de la iglesia. Y es duro tener que decirlo, pero hoy día vivimos un pueblo religioso y un pueblo que está lleno de fariseos. Y no voy a mencionar saduceos porque todos creemos aquí en el mover de Dios. Pero tenemos un grupo de fariseos, hermano, que llegan puntualitos los miércoles, los jueves, que llegan puntualitos al ayuno, que llegan puntualitos a la vigilia y que llegan puntualitos y no faltan ni un solo domingo. Hermano, y es una realidad dentro de la iglesia que duele. Porque Juan el Bautista estaba confrontando a fariseos y saduceos. Y hoy día no se confronta a la gente. Hoy día no se confronta a la iglesia. Hoy día no hay una confrontación de la verdad. Hoy día una predicación que confronta y que saca a la gente huyendo es una predicación que no puede estar en el púlpito. Porque es que va a espantar al diezmador, al ofrendador, va a espantar a la columna financiera. Hoy día se está levantando una enseñanza que no está confrontando la verdad a la vida de las personas. Y el pecado es una verdad latente día a día que usted lo va a vivir. Con cada respiro el pecado está ahí. Hermano, usted respira y él le respira aquí en la nuca, en el cuello, como un Drácula, ve en qué momento se le prende. Hermano, hay un grupo de fariseos que se levantan. ¿Y sabe usted cómo se da cuenta de eso? Como dijo Juan el Bautista. Demuestren lo que tienen dentro con su forma de vivir. Hermano, vemos personas que llegan a la iglesia, aplauden, levantan las manos, lloran, dan gloria a Dios. Pastor, palabra de poder, qué bendición, varón de Jehová, tremendo, el Señor me tocó. Pero después su forma de vivir es todo lo opuesto. Predicadores que hoy se levantan y dicen, si usted no entrega esto, y esto, y su forma de vivir demuestran todo lo opuesto. Y es una realidad. Juan el Bautista nos estaba anunciando, sin que nos diéramos cuenta, una realidad que al día de hoy nos golpea duramente. Y es que nos hemos conformado en un grupo religioso. Cuando inicia justamente este capítulo, dice que Jesús critica a líderes religiosos, ciegos guiando a ciegos. Y el problema de líderes religiosos es que hemos permitido que dentro de la congregación, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sistema de creencia, en nuestros fundamentos doctrinales, tengamos tanta religiosidad que lo que demostramos en nuestra forma de vivir no es el fruto de arrepentimiento. Lo primero que se muestra en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como Dios y Señor. Hermano, usted es una tierra difícil para el Señor en un momento. Porque usted como un terreno está, hermano, lleno de maleza, de, mejor dicho, ¿sabe qué hace Jesús? Llega el Espíritu Santo y usted, sí, Jesús entra, llega Jesús con una guadaña. Usted sabe lo que es una guadaña, ¿cierto? A veces ni con guadaña, viene con una sierra. Y eso va y vum, 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 y vuela, y vuela, y vuela, vuela, vuela. Los agricultores hoy día tienen dos formas de matar a las plantas indeseables en un cultivo. O le paga el jornal a una persona en el campo para que vaya y eche machete, guadaña, desmonte y quite, o hermano, le echa candela. Tiene una de dos. Y digo que el Espíritu Santo de Dios llegará y dirá, uy, esto está pero terrible. Vamos a echarle buen aceite y ACPM, porque esto con fosforito solo no da. Y su corazón a veces está así, lleno de maleza, lleno de una cantidad de cosas que no son. Y viene el Señor y le echa fuego, el fuego del Espíritu Santo, hermano, para que se prenda su corazón. Pero en ese momento de encenderse empieza a quemar una cantidad de cosas que son un estorbo para el Señor. Después de que la tierra ha sido quemada, después que la tierra ha sido despejada, viene Jesús y entra y planta la semilla. ¿Cierto? ¿Recordamos la parábola de la semilla? Eran tres tipos de tierra, con piedras,
llenos de otras cosas que terminaran asfixiando la raíz, y la buena tierra. Pero usted es una buena tierra, hermano, porque el Señor siembra ahí y el Señor empieza a hacer una preparación de la tierra y usted empieza a germinar la palabra. Lo primero que sale de ese hermoso retoño es un fruto de arrepentimiento. ¿Cuál es el problema hoy día entre el club fariseo de la iglesia cristiana evangélica? Que Jesús confrontaba y criticaba. Que, hermano, hemos normalizado el pecado. Hemos normalizado el vivir en el pecado. ¿Pecamos hoy? Perdóname, Señor. ¿Pecamos otra vez? Perdóname, Señor. Pecamos. Y no hay un punto en el cual ese pecadito, que se vuelve una rutina de vida, se pueda superar. Porque no hay un fruto de arrepentimiento. Y estamos como en lección básica. No ha llegado Jesús, estamos con Juan el Bautista. Pero claro, cuando queremos tener la palabra de poder, la promesa y el salmo de poder, ahí sí nos vamos y nos devoramos los salmos. Pero no miramos primero el mensaje de Juan el Bautista. Jesús les dijo con mucha claridad, ojo, muy bonita la enseñanza, muy bonito lo que ellos dicen, muy bonito lo que hablan, pero no están mostrando un fruto de arrepentimiento. Y eso es un problema. Eso es un grave problema en nuestra vida. Así que básicamente él le dice, no hagan conforme a sus obras, porque no va a haber fruto. Vamos a acercarnos a Primera de Juan. Nuevamente vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, del 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, el pecado es una suciedad. Véalo un poco como las propagandas de algún detergente conocido como Fab, que cogen y pasan el muchacho por el barrial y pasan, mejor dicho, véalo usted. Vamos a mandar 2 ovejas a que vayan al campo de batalla a jugar fútbol y se fueron y regresaron sucios. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quitamos la camiseta y se la entregamos al Señor. El Señor dice, por aquí tenemos el detergente Fab y por aquí tenemos el detergente este. Van los dos al lavado, los pone y véalo igual que el comercial. Saca uno blanco, hermoso, resplandeciente. Y saca el otro gris, con marchas y parcheado. Eso es lo que termina pasando con el pecado. Y le pido perdón, Señor, una medio limpieza supuestamente. Yo digo, ya me siento bien, pero la mancha sigue estando ahí. Porque no hay un fruto de arrepentimiento. Porque no existe ese fruto de arrepentimiento. Entonces creemos que estamos limpios, como dice el pasaje, pero nosotros seguimos estando en el mismo pecado. Y a veces decimos, yo estoy sirviendo. Entonces, como estoy sirviendo, ya el pecado está limpio. Yo soy la columna financiera. Yo soy el pilar financiero de esta iglesia. Ya estoy salvado. Ya tengo libertad de los pecados. Eso no es así. Primero Juan capítulo 1, 8 y 9 evidencia la externa, es la evidencia externa de un cambio de mente, de voluntad, de corazón y un cambio de dirección. Y un cambio de dirección. Hermano, un ejemplo contundente de esto que estoy mencionando lo encontramos en Mateo. En Mateo capítulo 12, verso 40. Dice de la siguiente manera: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo de Dios del hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. 12:40, Mateo 12:40. 41. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Hermano, todos conocemos la historia de Jonás, incluso en la escuela de niños se les enseña. Pero tenga presente una cosa, Jonás hizo la predicación
más cortas de la historia. Y fuera de eso lo hizo hasta de mala gana. Se paró en el púlpito amargado y aburrido. Y me tocó venir. Yo ni quería venir a predicar. ¿Saben qué? El Señor dice que si ustedes no se arrepienten, se mueren. ¿Cómo? Sí, se van a morir ya. Ayuno general para todos. Hasta para los pobres animalitos. Ni el perro, ni el gato, ni la vaca, ni el chivo, ni nada. No, nadie come porque el Señor de Israel, el Dios de señores, nos va a matar. Y para el infortunio de Jonás, para su muy mala suerte, se arrepintieron. Y para nuestra muy mala suerte, el Señor nos dice que van a ser testigos de nosotros. Porque nosotros no nos arrepentimos. Y ellos sí se arrepintieron. Hicieron ayuno, hicieron oración, hicieron vigilia y clamaron a Dios. Y ahí está Jonás de muy mala gana. Y ese chorote de cara que tenía ese pobre hombre, de rabia de ver que los otros estaban alabando al Señor y él por acá peleando con Dios. Pero se arrepintieron. Fueron un gran ejemplo de arrepentimiento. La palabra nos menciona a los habitantes de Nínive, quienes se levantarán en contra de una generación. Y esos habitantes que tenían el score en contra, tenían el partido perdido. Es que Jonás, pues le digo, fue la predicación más chévere del mundo. Eso fue partida sin vergüenza, se van a morir, chao, ya. Yo vengo, me gasto 30, 40 minutos, me gasto 2 horas para ir, yo estoy, y la gente no se arrepiente. Vino Juan el Bautista, los levanta, los exhorta, les sopla los mocos en la nariz, arrepiéntanse, y allá respondieron, pero ahí están los fariseos, hermano, que no escuchan, que no entienden, que no aceptan, que no creen que es el momento de tener un arrepentimiento sincero con el Señor. Nínive fue un pueblo que respondió de forma acertada a la predicación que haya sido. Nínive respondió de tal manera que acepta el hecho de que tiene que volver su corazón al Señor. Vamos a ver un par de ejemplos de arrepentimiento. Vamos a irnos al Salmo, al libro de los Salmos, al capítulo 119. Eh, 119, verso 104. Verso 104. Dice así: tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Qué hermoso salmo. Porque cuando nosotros empezamos a tener deleite en la palabra y empezamos a tomar esa palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios, ¿cierto? Cuando usted empieza a depender de la palabra y la palabra se vuelve un alimento para su espíritu, hermano, el producto de esto va a terminar siendo que cada vez que usted ve una exhortación, cada vez que usted encuentra una situación en la palabra, esa palabra va a provocar entendimiento. Y ese entendimiento va a provocar otra cosa, y es que usted va a detestar, va a tener fastidio. Por eso uno escucha testimonio de personas que se convirtieron al Señor, le ponen la cerveza enfrente y dicen, esto amargo ni me gusta. Yo no sé qué pasaba antes, yo antes lo disfrutaba. Yo antes disfrutaba un buen whisky en las rocas, pero ahora ya no me apetece. Yo antes quería estar en la discoteca pegando la rumbeadita hasta las 5 o 6 de la mañana, pero ya no quiero. Antes yo cogía, me iba a una discoteca, me tomaba una pastilla y tenía mis botellas de agua y la pasaba sensacional, pero ya eso no me llena. Todo lo que está afuera es una búsqueda desesperada de Dios. Las drogas son una búsqueda desesperada de encontrar un Dios. El alcohol es un medio para tratar de buscar y encontrar un Dios que le provea paz. Todo lo que está afuera, hermano, son búsquedas fallidas para encontrar a Dios. Porque el príncipe de este mundo lo ha diseñado de acuerdo a lo que él aprendió en los cielos. Recuerden que él estaba ya en el cielo cuando estaban armando todo el asunto. ¿Y él qué hizo? Él armó también su asunto
para que la gente vaya buscando supuestamente a Dios a través de los placeres, a través de una cantidad de cosas, a través del alcohol, a través de la droga, a través de un poco no de cosas, pero no encuentran a Dios, no logran encontrar a Dios. Así que cuando usted logra encontrar en la palabra su delicia, su reposo, hermano, la palabra va a provocar algo en usted que es inexplicable. Es que esto no tiene lógica. Por eso cuando nos dice la palabra que esto es de loco, sí, yo digo que sí, tienen toda la razón. Y cuando afuera dicen que los evangélicos están locos, yo digo, tienen toda la razón. Estamos bien loquitos, bien deschavetados, bien desfallados, tienen toda la razón. Porque yo creo en lo sobrenatural de Dios y no solo en lo natural que estoy viendo. Porque cuando yo estoy viviendo algo en lo natural, yo sé que hay algo sobrenatural, algo que está por encima de todo, que tiene poder y gobierno, que cumple su promesa y su palabra. Y en eso nos ven como locos y tienen la razón. Proverbios 28, verso 13, dice lo siguiente: los que encubren sus pecados no prosperan, pero si lo confiesan y lo abandonan recibirán misericordia. Hermano, encubrir un pecado, la Reina Valera del 60 dice, el que encubre sus pecados no prospera. La traducción al lenguaje actual dice, el quien esconde sus pecados jamás puede prosperar. Hermano, el encubrir, el tapar los pecados se ha vuelto algo muy de moda en estos tiempos. Yo creo que para todos es claro cuando un pecado se hace visible por un pastor, porque es un pecado ruidoso, dañino. El pastor va subiendo como va subiendo la montaña, en oración, en tal. Llega a un punto en el cual está alto. Y en lo más abajo está justamente un demonio y le lanza una flecha a lo alto donde está, lo golpea. Entra el pecado a su familia, entra el pecado a su casa, entra el pecado de tal manera que es golpeado y es derribado. Pero en ese momento que él es golpeado y derribado por el pecado, hermano, sale Noticias Caracol, sale RCN, sale El Espectador, salen los medios, sale todo. El pecado de ese hombre fue visible y ese hombre cae. Y caen y se afectan todos los que están alrededor, la iglesia y todo. Falta ver, vea, hermano, con lo que sucedió en Villavicencio hace varios meses, uno de los fleteros que se dio de baja en ese intercambio de tiros era un supuesto pastor. Las redes empezaron y buscaron las redes personales del hombre y salían el hombre cuando estaba en la cárcel hablando de la palabra del Señor y que estaba aquí, que estaba acá y que el domingo quedó exhibido públicamente. Yo una vez mencioné el testimonio de un hombre que escuché el testimonio y me llamó mucho la atención. Este hombre estaba empezando a ser movido por el Señor como profeta, se fue a una cruzada evangelística y el hombre estaba en el furor de la cruzada evangelística, varón del Señor, tal. Llegó una pastora, le dijo, varón de Jehová, venga, necesito invitarlo a mi iglesia, necesito que usted predique esta noche, porque el Señor me dijo tal. Y el hombre estaba así como que conflictuado, decía, no, es que no puedo, porque es que yo vengo a esto, estoy en esto, o sea, yo estoy aquí. El Señor me mandó una tarea y es aquí a una cruzada evangelística, yo estoy de evangelismo. Yo no me puedo desconectar de la cruzada para venirme a una iglesia a predicar algo. No, yo estoy en esto, estoy con este equipo, tal. Y la hermana, pero bien insistente, hermano, pero bien, el hombre le dijo, ¿sabe qué vamos a hacer? La señora le dijo a él, vamos a hacer una cosa. Usted se va para su habitación y yo voy al vehículo. Y vamos a darnos 30 minutos. Usted ora y yo oro. Y si a usted el Señor en estos 30 minutos le responde que usted tiene que ir a predicar, pues usted va. Y si no le dice nada, pues perfecto, yo entiendo que son cosas de mi fuerza. Bueno, le dijo, bueno, me pareció racional el asunto, está bien. Vamos ante el Padre y arreglemos la disputa ante el Padre. Vamos a la oración. Tal cual el hombre se puso en oración, y el Señor le dijo, ves. Señor, pero ves. Salió del lobby y le dijo, sí, el Señor me dijo que fuera. Listo, varón, vámonos, tal, el hombre se arregló. ¿Yo qué voy a predicar? Pues yo voy en el carro y el hombre estaba y el Señor le dijo, vas a confrontar, vas a llevar una palabra de confrontación. Y yo digo, pero Señor, yo vengo primera vez a esta zona.
pasó? El varón era el pastor. Y entonces se para la señora. Perdón, hermanos, perdón. ¿Cómo se le ocurre, hermano? El pastor. Si le está pagando usted tal, si le está pagando la gaseosa, le tiene una ofrendita y lo va a confrontar así. O sea, perdón, hermano, no, hermano, es que el hermano está agotado, tal. Lo bajaron y empezaron y la gente, y el hombre se fue con la cola entre las patas decepcionado. Dijo, Señor, o sea, ¿yo qué hice? Le digo, hermana, perdóneme, yo no sé qué me pasó. De pronto fue la pasión de ese tema con el Señor. Yo me equivoqué, no, yo tengo que corregir esto, hermano. Ya lo sacaron de la iglesia, chao. Terminó la cruzada, el hombre se regresó. El hombre regresó en una crisis personal, en una crisis de fe. Paró la predicación. No aceptó invitaciones en el círculo pastoral de esa zona, el circuito pastoral. Habla, no, es que se van un falso profeta. El hombre quedó bloqueado, no predicó durante sobre un año más o menos. No, fueron unos meses realmente, como 8 meses. A los 8 meses, él recibió una llamada de esa otra ciudad donde él estuvo y le dijeron, hermano, es que queremos que usted nos acompañe y usted comparta la palabra al círculo de pastores. Y le digo, ay, hermana, pero es que yo estuve allá y pasó esto, y le contó toda la historia. Y yo, no, hermano, no se preocupe, venga. Y pues el hombre estaba así, el Señor le dijo, vese. Entonces, conflictuado, el hombre se para y va. Él responde al llamado, a la invitación. Va, predica, y fue un tiempo muy especial en el círculo de pastor, una cosa sobrenatural. Cuando él está bajando, la misma hermana que lo había invitado la primera vez se le acerca y le dice, varón del Señor, Dios lo bendiga, perdóneme. Y estaba llorando y él quedó como que, no, hermana, si yo soy quien tengo que pedirle perdón a usted, yo actué creo que en mi carne, yo no sé qué me pasó. Me dice, no, usted no diga eso, usted es un hombre del Señor, usted obedeció lo que el Señor le dijo. Y él quedó como que aquí, ¿qué pasó? Y le saca el periódico. Y en la portada del periódico había un fallecido. Hubo una balacera. Y entre los caídos estaba el pastor. Y él quedó así como que, ¿qué pasó aquí? Viene la historia detrás de bambalinas. Resulta ser que un viejo pastor de mucho tiempo tenía viejos amigos en la cárcel. Y él empezó a predicar la palabra en la cárcel. Lo que no sabía todo el mundo es que era tan amigo de sus viejos amigos que terminó siendo compinche de sus amigos. Y empezó a hacer mula de droga de los amigos. Empezó a cargar droga en los tacones de los zapatos, en la plantilla de los zapatos empezó a pasar droga. Como para las personas de la guardia penitenciaria, pues ese pastor, ¿cómo vamos a revisarlo? Sáquenlo de la fila, que siga, que pase. O sea, hermano, no lo revisaban. El hombre pasaba, de pronto el perro antinarcótico medio ladraba algo y dijeron, este perro está como desquiciado, ladrándole al pastor. Ese es el diablo que está endemoniado en el pobre perro. Pero terminó siendo que cuando el mejor amigo de él salió de la cárcel, se montaron en un negocio de drogas que iban a hacer un intercambio y llegó la policía y hubo un encuentro de balas y ahí cayó tú tirado. Escuchen lo que predican, apliquen, pero ojo con qué vida tienen ellos. Ojo con el testimonio. La palabra nos los está advirtiendo desde hace mucho tiempo. Esto que voy a decir ahora lo escuché de otro pastor en Estados Unidos. Normalmente, los pastores en Estados Unidos son muy respetados y valorados. Y eso es algo que quizás por lo cual Estados Unidos es una tierra muy bendecida. Nunca revisan ni paran un vehículo de un pastor. De un par de años para acá he encontrado que hay pastores que hacen parte de redes de trata de blancas y han encontrado en el baúl personas. Y ha sido un choque fuerte en el centro de Estados Unidos ver esos casos. Muchos se levantan anunciando la palabra, muchos se pueden levantar hablando del evangelio, pero su forma de vivir, lo que decía Juan el Bautista, su forma de vivir no refleja lo que realmente están enseñando. Y eso es un problema dentro de la iglesia hoy. ¿Y eso sabe por qué pasa? Porque tenemos una nueva generación de fariseos dentro de un grupo religioso. Y de ser de los que estábamos llenos del Espíritu de Dios, hablando en lenguas, con esa antorcha de fuego, pasamos a la monotonía y a la costumbre del lunes, del martes, del miércoles, del jueves y de los domingos.
Y hemos tomado los domingos como un día más, una rutina más. Un día donde venimos, nos sentamos, aplaudimos, levantamos las manos, gloria a Dios, amén, y me fui. El gran problema de eso, y es el último punto que abordo, es que vivimos bajo una falsa seguridad. Nos regresamos nuevamente a Mateo capítulo 13, pero vamos a leer el verso 9. Dice así: y no se os ocurra decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Parece un versículo un poco extraño, ¿cierto? Ese versículo lo que refleja es que dentro de ellos decían en su corazón: ¿y a mí qué me importa lo que diga Juan el Bautista? Si yo estoy siguiendo los principios de Abraham, si yo estoy siguiendo los principios mosaicos, mi seguridad está en esto. Pero la realidad no era esa. Entonces, claro, tenemos una falsa seguridad cuando yo me hago parte de los servidores, cuando yo estoy predicando la palabra y cuando yo estoy sirviendo, pero sigo en el pecado. Y me pongo delante de Dios y digo, yo sirvo al Señor. Pues, por favor, o sea, si yo soy el que me paro aquí los domingos, ¿cómo van a decir esto de mí? ¿Cómo voy a estar en esto? ¿Cómo está en otro? Y su vida termina siendo algo feo. Tenemos que tener mucho discernimiento del Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado porque se han levantado un gran alto grupo de líderes religiosos. Ojo con el término que estoy diciendo, porque fue el mismo término con el que se titula la Nueva Traducción Viviente. Líderes religiosos que hablan muy hermoso, hablan muy bien, pero, como dijo Jesús, su forma de vivir. Y es ahí el dilema de todo esto. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? La palabra dice, mas por sus frutos los conoceréis. Hermano, cuando usted se presente delante del trono celestial, va a haber personas que van a decir, yo hice milagros, yo hice sanidades, yo prosperé una cantidad de gente que hicieron un pacto financiero, bendije, hice, mejor dicho, riquísimo. Y yo hice esto, yo expulsé demonios. ¿Y dónde están tus frutos? No te conozco, te desconozco, por todo lo contrario. Mira, tú puedes pintar el cielo y la tierra, pero ¿dónde está tu fruto? Más por los frutos. El día que nosotros nos presentemos delante del gran trono, hermano, lo que usted va a poner delante del Padre Celestial son sus frutos. No es que yo predicaba, no es que esto, no, sus frutos. Y todos sabemos lo que habla Gálatas. Pero un primer fruto que tiene que surgir en nosotros es ese fruto de arrepentimiento. Y es un fruto visible que hoy día le hemos colocado el título de testimonio. Entonces queremos utilizar el término testimonio cuando decimos que venga aquí quien ya hizo un milagro, Dios, venga, testifique de su testimonio. El Señor me sanó, gloria a Dios, porque hasta las tinieblas pueden colocar falsos milagros. Pero hermano, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que se está mostrando? Vamos a irnos al último pasaje de esta enseñanza, de esta predicación. Gálatas capítulo 5, verso 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Qué hermoso pasaje. Qué hermoso pasaje. El día de ayer que estábamos en la escuela de teología, a mí me tocó hacer, bueno, junto con mi grupo teníamos que hacer la primera exposición de eclesiología. De los tres, lo tradujimos como los tres tiempos del Señor, la fundación de la iglesia. Dios, el fundador que es Jesucristo y el instrumento que son profetas, maestros, evangelistas y termina siendo pues todos los que somos llamados a servir el servicio del Señor, todos los que estamos aquí. Pero
cuando uno revisa el Nuevo Testamento, yo decía y les decía a los que decían, el Nuevo Testamento tenemos que mirarlo en dos tiempos. El tiempo de Jesús y Juan el Bautista fue un primer tiempo. Y el segundo tiempo, Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo de Dios. Hermano, cuando vemos lo que dice Gálatas 5:25, que nuevamente lo leo, ya que vivimos por el Espíritu. Vean cómo lo dice, vivimos por el Espíritu. Por el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No te dice cuando estás el domingo en la iglesia. No te dice cuando estás tocando un instrumento. No te dice cuando tú estás orando y estás pidiéndole gracias al Señor por el pan o por el alimento. No, en cada aspecto de tu vida. Yo estoy leyendo en este momento este libro, lo tenía hace un tiempo. Y me ha encantado, hermano, me ha encantado realmente, porque cuando uno ve lo que dice Gálatas 5:25, que yo lo invito a que usted lo reflexione en casa, lo revise. El primer punto, que es casi como un devocional, se titula ¿Quién es el Espíritu Santo? Y hasta le he tenido que poner más cositas porque yo empiezo a leer y empiezo a encontrar y veo, aquí me dice algo, bueno, está resaltado y rayado. Y hermano, cuando uno empieza a ver que el Espíritu Santo es quien es testigo, quien nos ayuda a resistir, quien nos habla, quien nos va a dar a entender, quien nos va a enviar, a quien nos parecemos, quien nos va a prohibir, quien no nos va a permitir cosas, quien nos va a constreñir en nuestro corazón, quien nos va a obligar y quien nos va a decir. Hermano, entendemos que nuestra vida no es un juego al azar, sino que escuchamos, pero también escuchamos la voz del Espíritu Santo de Dios. Tenemos un inmenso reto como pueblo de Dios y es desmarcarnos del grupo, del equipo religioso de la iglesia en la que esté. En toda iglesia siempre hay un equipo religioso. Siempre hay una tola, siempre hay una maruja. Hermano, eso siempre lo hay. La tolita y la maruja no están hablando que el servicio de hoy fue una prédica muy dura. Van a salir tolita y maruja, no se toman el café con nosotros, pero se lo toman allá en la esquina. Uy, hermano, cuando empiece, ay, no sé, pastor, cómo está hablando. No, esa prédica no es que, con razón la iglesia no se llena. Es que, ¿cómo? O sea, es que no colabora el pobre pastorcito, hermano. Toda la maruja siempre hay en todos lados. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios llegue a nuestra vida, como dice Hechos 19:2, recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron. Hermano, no estamos solos. Y la palabra se complementa de una forma hermosa. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. Y en estos días donde la palabra de Juan el Bautista decía, da pues frutos dignos de arrepentimiento, necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que usted se coma la presa y no el hueso. Como veterinario le recomendamos a los clientes, a nuestros pacientes, que no le den a nuestros pacientes huesito de pollo. Porque si un perrito se come un huesito de pollo, queda incrustado aquí. Cirugía segura. Si acaso alcanzamos a llevarlo a cirugía. Pero los cristianos nos encanta comernos los huesos enteritos. Y los huesitos de pollo tienen un tema, y es que tienen fracciones de puntas filosas, más los largos. Y nos comemos ese hueso y provoca un daño en nuestro interior. Y provoca un daño tan grande en los hogares. Y provoca un daño tan terrible, hermano. No trague entero. Denuncie al Espíritu de Dios. Vamos a colocarnos en pie. Ay, Señor. Llévese ese pasaje de Gálatas 5. La verdad que es hermoso. Porque cuando usted empieza a estudiar en la Biblia por qué vivimos, y es algo en lo cual estoy profundamente confrontado, si estaremos viviendo por el Espíritu o estamos viviendo por la carne.
Ay, pastor, pero es que usted no sabe, yo todavía soy joven, o sea, déjeme disfrutar un poquito más. Yo tengo unos 50 y tantos, todavía estoy joven, déjeme disfrutar un poquito más. Ya cuando tenga el bastón, ahí sí dejo de hacer lo malo. ¡Pum! Un accidente, tiene que estar con bastón. Mas la paga del pecado es muerte. Todo pecado trae consigo una consecuencia. Al día de hoy aquí en la tierra. Pero nos hemos dejado convencer que el pecado que hacemos lo vamos a pagar en la eternidad, por lo cual yo tengo un atajo, le pido perdón al Señor y no tengo que asumir consecuencias de mis actos. Hermano, cuando un niño coge y parte un frasco de vidrio, ¿se disciplina o no disciplina? ¿O acaso la palabra del Señor dice que el Señor como buen padre no nos disciplina a nosotros? Disciplina. Pero esa parte de la Biblia no nos gusta, porque eso no trae masas, eso no llena estadios, eso no llena la folía. Señor, te pedimos perdón en esta tarde, Dios Todopoderoso, por todo pecado que hemos tenido en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestras palabras, en nuestros actos, Señor. La palabra es real, Señor. Gálatas 5:25 es real. Hay un anhelo profundo, hay un anhelo muy grande en nuestro corazón, papá, y es que queremos vivir por el Espíritu. Te pedimos perdón, Señor, porque no queremos constreñir al Espíritu de Dios. No queremos ofender al Espíritu de Dios. No queremos pecar contra el Espíritu de Dios. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Te queremos pedir perdón como pueblo, como iglesia, por el pecado de nuestros padres, por el pecado de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros antepasados, de los fundadores de este país. Perdona el pecado de este país, Señor. Perdona el pecado de nuestro presidente, Señor, cada vez que levanta su voz contra el pueblo escogido de Dios de Israel. Perdona el pecado de nuestros gobernantes. Perdona, Señor, el pecado de esta nación. Que un día nos podamos levantar como el pueblo de Nínive. Que Colombia se pueda levantar como el pueblo de Nínive, con un arrepentimiento sincero como país. Pero para que esto suceda, tiene que darse un arrepentimiento en nosotros. Un arrepentimiento personal. Mostrar ese arrepentimiento, ese fruto de vida a los que están alrededor, de forma real y verdadera. Señor, perdónanos, Padre, porque no hemos entendido aún las palabras de Juan el Bautista y creemos que esos eran los fariseos de esa época, y hoy día se ha levantado un nuevo grupo fariseo, dentro de las iglesias, incluso dentro del liderazgo religioso. Perdónanos, Señor. Te pedimos que seas tú perdonando nuestras palabras, nuestros actos, Señor. Trae libertad, Padre, que esta palabra sea rema. Espíritu Santo de Dios, guíanos, dirígenos, Espíritu Santo. Cuando Jesús se fue, Él dijo que era necesario partir para que alguien llegara, y ese eres tú, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos como iglesia, Espíritu de Dios. Te necesitamos como familia, te necesitamos como padres, te necesitamos como sacerdotes, te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Reconocemos nuestra necesidad a ti, porque aún fallamos, porque aún tenemos temas con los cuales estamos luchando y en los cuales necesitamos libertad del Espíritu. Nos rendimos por completo, nos rendimos en esta tarde, Espíritu de Dios, nos rendimos para que seas tú quien haga la buena obra. Trae ese fuego santo en nuestro corazón, que queme lo malo y permite que una buena semilla se siembre en mi corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.